Siempre os estamos dando la chapa y os estamos diciendo que no tenéis excusa para empezar con la electrónica. Pues bueno, como somos así de cansinas, hoy os hemos traído otra razón por la que no tenéis excusa para empezar con la electrónica. Vamos a hablar de 5 errores comunes que la gente comete cuando están haciendo las primeras placas, para que vosotros ya sepáis de sobras cómo hacerlas y por qué, y os funcione vuestra primera placa, la primera. Y también os vamos a decir cómo se resuelven estos errores. Para eso hemos traído unos ejemplos, unas placas, y vamos a hablar de cuáles son los errores y cómo se solucionan. Y primero, antes de empezar ya directamente con los 5 errores, tenemos que hacer un background check. Para saber que pues, alguna vez ya habéis trabajado con circuitillos, que habéis soldado vuestra primera placa y queréis dar ese siguiente paso de ir a enviar a fabricar vuestra placa y que se fabriquen múltiples súper rápido. Entonces este vídeo pues es para ti. Y también para los pros de la electrónica, igual os curiosidad quedaros en el vídeo porque vamos a ver una placa de Tesla que la sacaron al público y también una placa pro también de Nordic RF que son muy conocidos, la Thingy 91. La podéis cotillear. Y también una placa que nosotros hicimos para un taller muy sencilla, pero que puede daros inspiración de explicar electrónica a los demás. Y ahora sí, vamos con los 5 errores. Y el primer error que queríamos hablar de todos es el de la masa, el de la referencia, el de la GND. Por el camino de vuelta que viene la corriente. Pues porque es importante cómo trazarla y porque es importante primero tener un camino de vuelta y sobre todo pues cómo trazamos. Vamos a partir de la placa del gatito que hicimos, porque es una placa muy simple que tiene solo componentes en la top, solo en la primera capa, y que perfectamente podríamos conectar todos entre ellos con una pista. Pero ¿por qué no vamos a hacer eso? De hecho, esta plaquita funcionó, la probamos primero en una placa de prototipo y estaban todos conectados con cablecitos y ya está, no había ni una placa así muy fancy. Y por ejemplo aquí si lo vemos en la placa, pues vemos que por ejemplo el LED, pues tenemos la señal y luego tenemos la de masa y la podríamos haber trazado todo con una track. Lo mismo que en Arduino, podríamos haber conectado todo el Arduino por ahí. Pero en realidad hacerlo así, lo que vamos a conseguir es que si hay muchos componentes, que el diseño quede muy sucio porque van a haber muchas líneas interconectadas. Va a ser el diseño muy susceptible a ruidos externos y además no estamos facilitando un camino fácil de poca impedancia para la corriente, para la energía de volver a donde tiene a cerrar el circuito. Y luego si ya tienes componentes de potencia, pues todo el camino de potencia de la corriente tiene que poder volver por algún lado. Si es una track, todo compartido, pues eso térmicamente y de toda una potencia, o sea, regarding a potencia, eso mal. O sea, en este caso sí, eso podría haber funcionado porque eso, teníamos simplemente un Arduino, una pantallita y unos LEDs, pero si nos fuésemos a un caso un poco más complejo, como puede ser esta placa de Nordic, aquí ya sí que vemos un poco más el efecto de si tenemos que conectar la masa de todos esos componentes, al final van a quedar muchas líneas que nos van a impedir pues, poder trazar otras por encima. Y así que la solución a todo esto, ¿qué es? Pues en vez de, si por ejemplo, mira, solo este trozo tendríamos que recorrer todo este camino. Pues imagínate hacerlo, pues eso, en toda la placa con todos esos componentes. Primero es imposible, entonces la solución sería pues hacer un polígono de masa y ya vemos que todo está conectado a la masa. Y además también esta placa, otra cosa importante, aquí hay por ejemplo pistas de RF, de alta velocidad. Pues importante, si tenemos solo un camino de masa, si en la placa de gatito, por ejemplo, hubiéramos tenido pistas de alta frecuencia, eso no hubiera funcionado. O sea, no hubiera funcionado a menos que tuviésemos un plano de masa bien definido. Y al final el plano de masa, básicamente lo que estamos haciendo es como poner un cable muy largo o una área muy extendida. Para que la impedancia baje sí. Y la corriente pueda fluir lo más fácil que pueda. Y al final es facilitarle a la corriente un camino por el que volver. Y más que es muy fácil de hacer en cualquier programa que estés utilizando como Altium, KiCad o Eagle, todas estas herramientas lo tienen, así que es muy fácil también de ejecutar. Pero hay un problema que os puede pasar y de hecho eso va a ser un error que seguramente os vaya a pasar, que lo vamos a comentar luego. Y antes de seguir con el vídeo, queremos presentaros al patrocinador de este vídeo, que es GSPCB. Y para los que no conozcáis GSPCB, si habéis visto nuestros anteriores vídeos en los que hemos hecho pues, unas placas como en forma de pizza, Homer Simpson, incluso los llaveros, pues estas placas electrónicas, estas PCBs, las mandamos a fabricar a GSPCB. Y ellos te ayudan pues eso, a hacer unas placas rígidas o flexibles, a montar componentes. Son súper rápidos, súper profesionales. Y lo más importante, son muy baratos, igual 5 placas por $2.
y te llegan nada las placas en 1 o 2 semanas. Así que... Os dejamos el link en la descripción de su página web para que vayáis a verla. Y muchas gracias, JCPCB. Y seguimos con el vídeo. Bueno, y hemos dicho luego, pero por no haceros esperar, os lo contamos ya. Bueno, y hemos dicho que era muy fácil pues poner simplemente un polígono de cobre y luego lo que se hace normalmente, pues eso, es poner un polígono de cobre, que aquí en la placa de Nordic lo vemos y se le han asignado a la señal de masa. Normalmente lo que se hace es este polígono de cobre, se ponen todas las capas que tenga la PCB, porque así cuanta más masa, pues mejor, porque más opciones tiene la corriente de volver por cualquier camino. ¿Qué problema puede tener esto? Que ya lo estamos un poco viendo aquí, en este panel de aquí, que nos da la opción Altium. Y es que cuando tú pones este polígono de cobre y lo rellenas, lo que pasa es que pueden quedar islas de cobre, sobre todo hay componentes que forman como una isla y entonces la isla justo del medio de cobre se queda, no tiene un camino por el que volver y se queda una isla flotando que no está ni conectada a masa ni a nada. Esas islas pueden crear problemas que ahora os explicamos, pero hay 2 formas de solucionar los problemas que pueden causar. Una es quitando todas las islas, que aquí Altium nos da la opción, por ejemplo, ya lo pone remove island less than tanto. En este caso 155 square meter. Entonces, si nosotros hacemos un repur del polígono, podemos ver, por ejemplo, que aquí hay una isla pequeñita, aquí hay otra isla, Habían puesto vías. aquí hay otra isla pequeñita. O sea, que no tienen por qué ser malas y puede que el sistema, dependiendo qué está haciendo, pues no tenga ningún problema. Seguramente para la placa del gatito aquí no tendría ningún efecto, pero aquí, sin embargo, en la placa original de Nordic sí que habían sido muy cuidadosos de cómo habían hecho el polígono. Y para este ejemplo hemos hecho un highlight para que se vean muy claramente cómo son las islas. Y los issues que pueden generar tener estas islas, pues es que si no las tienes conectadas a nada, simplemente tienes un espacio muy grande de cobre que está ahí medio flotando, no muy bien conectado, y puede ser que el ruido de otra zona de la placa entre y te empiece a fastidiar. Además que dependiendo cómo de grande sea la isla, si tienes que soldar algún componente, pues esa zona de cobre cuesta calentarla, ¿no? Es igual, puede ser que te esté fastidiando poder soldar tranquilamente tu componente porque tienes en un lado mucho cobre y en otro muy poquito y se te va a levantar el componente. O sea, sobre todo son muy críticas a la hora de integridad de la señal. Si tienes señales alrededor, o sea, porque no solo es que puedan captar ruido de la placa, sino ruido de fuera. O sea, todo cosa de cobre, o sea, de metal, en este caso pues el cobre, que esté al aire libre, o sea, que no esté conectada a nada, es como una antena. O sea, ahí se puede acoplar cualquier señal, cualquier ruido de cualquier... Y por eso es muy importante tenerlas localizadas y saber si eliminarlas y no, y si no las eliminamos, o sea, conectarlas bien a ground, que ahora vamos a ver cómo se conectan bien a ground, para poder dar ese camino de vuelta y no crear pues eso, problemas de EMI. Nos gustan las islas, pero solo de vacaciones, no las placas. Vale, entonces ¿cómo se soluciona? Pues poniendo stitching vías. ¿Qué es esto de las stitching vías? Pues una PCB pues tiene capas, ¿no? 2, 4, 6, 8, las que sea. Normalmente hemos dicho cuanto más ground mejor porque así damos facilidad a la corriente de volver. Si nosotros tenemos los planos de masa de copper partidos en la capa de arriba, pero la capa de abajo, por ejemplo, la tenemos llena de cobre, ¿cómo podemos facilitar la corriente? Pues que vaya de una capa a otra. ¿Cómo hacemos eso? Y que suba para arriba, o sea, como una U. Entonces está la de arriba, viene la corriente por abajo, pasa a la segunda y vuelve para arriba. Eso se hace con las stitching vías. Por ejemplo, aquí en esta isla, vemos aquí que no está conectada a nada. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a ver el resto de capas. Vamos a habilitar la capa número 2, por ejemplo. Aquí vemos que la capa se solapan justo en esa isla, una encima de la otra. Entonces lo que haríamos sería coger una vía, copio y pego, y ahí ya tendría la masa conectada. Entonces la tengo conectada de la 1 a la 2. Y esta isla que antes estaba desconectada, ahora gracias a la capa número 2 ya se me ha conectado con el resto de la placa. Y estaríamos dando un camino fácil a todos, por ejemplo, en este caso, en la capa de arriba, lo que hemos hecho de esta forma, al poner esta vía, ya solo con poner esta vía, a este capacitor ya le hemos dado a este pin un camino por el que volver, porque la corriente de esta manera vendría por aquí, se vendría por esta vía
a la capa de abajo y luego volvería otra vez a donde tenga que volver. Y de hecho en esta placa de Nordic han hecho muy buen trabajo porque aquí ya se ve que eso también es para radiofrecuencia, pero que aquí se ve que han puesto muchas stitching vías. Aquí la distancia también entre las vías es relevante por la longitud de onda. Eso es. De la frecuencia, porque en este, como vemos, esto es una pista de RF. Y aquí vemos claramente que al poner estas stitching vías, lo que no solo han facilitado a la corriente un camino de vuelta, sino que están protegiendo a esta de coger ruido del exterior. Entonces, por ejemplo, esta pequeña islita, pues ¿qué haríamos si queremos que esté bien conectada? Pondríamos también otra vía y así nos aseguramos que abajo está bien conectada también y no solo una vía ahí flotando como si nada. Y así sería con todas las islitas que hemos visto por ahí. Pues esta de aquí también estaría guay que tuviese otra vía para que tuviese más contacto con la amarilla. Y el siguiente error tiene una solución muy sencilla, pero su impacto es muy grande. Y es más que nada la anchura de las pistas en una placa de circuito impreso. Básicamente, cómo de grande tiene que ser tu cable para, dependiendo de qué señal estés utilizando, que soporte más o menos temperatura y corriente y potencia. ¿Y cómo se soluciona esto? Pues simplemente hay que pensar primero qué tipo de conexiones tenemos, pues si es una señal digital, si es una señal analógica, si es una señal de high speed, si es una señal de potencia, y sobre todo es importante en las señales de potencia, en las que van a llevar mucha corriente. ¿Por qué es importante? Porque si no lo hace suficientemente ancho, la corriente va a intentar pasar por ahí y no va a poder. ¿Y qué va a hacer la track? Pues explotar. Y es cuando tu placa va a hacer ¡pum! Entonces, para mostraros esto, hay un ejemplo muy claro en la placa de Tesla, que la podéis ver aquí, que ya se puede observar dónde están estas tracks de potencia que tienen que soportar más corriente, porque van a ser las pistas que más anchas son. Eso es, aquí se ve que pone los más 12 y luego ves aquí las otras finitas que son net, no sé qué. Sí, son de señales todas estas. Pero aquí se ve que toda zona de conversión de potencia pues tiene mucha amplitud. Mucha área, por la que también no solo corriente, sino también disipación térmica, porque se van a calentar. Si tú le das un área muy pequeña, esa área se va a calentar tanto que al final pues eso, va a explotar. Entonces normalmente, por lo general, para cuando estéis reclutando vuestra primera placa, tenéis que detectar qué señales tenéis y qué ancho de pista les daríais. Normalmente para unas pistas de señales digitales normales le damos pues entre unos 0,15, 0,2, dependiendo también, que les podríais dar perfectamente un 0,5 y funcionarían, pero estáis quitando espacio de la placa que podéis aprovechar para otras cosas. Y luego las señales de potencia, pues depende cuánta corriente, al fin y al cabo, porque igual puede llevar 12 voltios, pero lleva solo 100.000 amperios, entonces pues, hay que saber. Y para eso, por ejemplo, KiCad tiene una herramienta que te ayuda a calcular cuántos amperios te van a pasar, cuál va a ser la temperatura que va a subir, o sea, estos 10 grados no significa... Gradiente térmico. Sí. Que básicamente si estás a 20 grados en tu habitación, pues eso va a subir a 30. Y luego pues como de larga va a ser tu pista y te dice más o menos también pues la resistencia. Pero más que nada saber cuánta corriente, y aquí también tenéis pues 2 milímetros como de ancho tiene que ser la pista, y también este parámetro de aquí, el de la thickness, es más que nada cómo de gordita va a ser el cobre en tu placa, en tu tarta. Como de alto va a quedar. En la zona vertical. Bueno, pues es una herramienta, o sea, KiCad es gratuita, así que la podéis descargar, os va a curar de espanto y la verdad que está súper bien. Y luego también quería mencionar que muchas veces a la hora de leer esquemáticos o circuitos de otras personas es súper fácil identificar cuál es la zona de potencia y cuál es la zona de señal, porque por una regla de thumb, como norma genérica, cuando estás revisando una placa, al menos tiene que tener 2 o 3 diferentes amplitudes de diferentes pistas. Anchos de pista. Porque entonces ya sabes que la persona ha estado pensando en, vale, esto es una zona de potencia, esto es una zona de señal, esto es una zona más sensible. Entonces ya puedes ver que la persona ha dado un par de pensamientos a cómo van a trazar las pistas. Y ya por último, vamos con el último error, que parece un poco simple, pero en verdad es bastante importante, y es la silk. Y tú dices, ¿qué es la silk? Pues la silk más que nada son las pequeñas notas y ayudas que te estás dejando tú y también al fabricante de placas de qué componente tiene que estar colocado en diferentes zonas de la placa. Que en realidad puedes hacerlo con la documentación y no tendría ningún problema, pero muchas veces hay que hacer inspecciones visuales y tener estas marquitas te ayudan un mogollón. De cara al pick and place, cuando ponen el componente, cómo lo tienen que rotar, porque así ya si hay marquitas ya saben cómo lo tienen que rotar, y también si imagínate que, porque vosotros vais a hacer os estamos animando a que hagáis la primera placa, cuando la mandáis a fabricar, cuando os la traen, vais a ver pues lo que estamos, en este caso es la placa de Nordic, vais a ver lo que estamos viendo en la pantalla, te va a llegar algo así.
Y no es lo mismo tener esto que dices, ¿dónde aquí está el test point 25? Pues no sé. Habéis puesto el test point 25 para mirar la tensión del regulador. Pues ¿dónde está? Pues aquí no lo vemos. La cosa cambia cuando ya tenemos pues la Silk, que aquí ya vemos, por ejemplo, el TP26. Pues ya está. No tengo que volver a mirar al esquemático donde he puesto este test. Es comparar esquemático con layout. Esto ya es mucho más visual y te ayuda a ti también a debuguear y saber dónde poner los componentes y cómo testear luego la placa. Claro, porque vas a pasar de tener la placa así a toda llena de componentes. Así que en realidad ayuda muchísimo y también tener el 3D pues también ayuda un poquito, pero más que nada la pintura de dónde va cada cosa y qué orientación lleva viene súper bien. Y de hecho también justo para nuestra plaquita del gatito, como la tenían que soldar, tenemos otro vídeo que les explicamos. Esta placa iba a ser soldada por niñas de 14 y 18 años. Como ellas no, o sea, incluso menos que vosotros, no tienen ninguna idea cómo facilitamos que simplemente sea llegar y soldar para ellas. Pues añadiendo notas muy sencillas de, pues aquí va el sensor de luz, aquí va el sensor de temperatura, el LED, pues este es el pin 1 y aquí el K- y el K+. Aquí vienen 330 ohmios. El Arduino, el USB se conecta de esa zona y no del revés, porque si no se cortocircuita todo. Entonces son detalles muy simples y más que nada en la placa como tal, cuando estás diseñando, simplemente pues es una layer más, que se dice, es una capa más. Es muy sencilla, simplemente puedes dibujar ahí, poner el texto que tú quieras y lo mismo en Nordic, como veis, pues ellos también lo utilizan, overlay, y soluciona muchos problemas. Y bueno, también aquí veis pues, cosas legales como tener el marcado CE o tener lo de no reciclar, pues igual, incluso pueden ser cosas legales. Luego también, por ejemplo, pues si ya tienes un producto que tienes muchas revisiones, pues ahí también se marcan qué placa es esta. Es la placa número 1 que hice, es la revisión 25, también ayuda a tener un orden y calidad de productos. Bueno, pues ya sabéis algunos truquitos que os pueden quitar muchos problemas en el futuro y son errores comunes que nos han pasado a nosotras muchas veces también al principio y ya con la experiencia pues ya los ves naturales y ya ni piensas en eso y van automáticos. Así que, por supuesto, ahora ya si le estabais pensando hacer una placa, no tenéis excusa. Si no estáis pensando, tampoco tenéis excusa para hacerla, así que, coño, hacer una placa. Dejad en los comentarios cuáles fueron los errores que vosotros teníais al principio y si estos eran obvios o no, y dejad las experiencias porque así aprendemos todos y es parte de lo que queremos hacer con System, así que os leemos ahí. Muchas gracias por ver este vídeo Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.